me da mucho gusto que haya funcionado nuestra entrevista que venimos planeando desde hace mucho tiempo y que entre todas las cosas malas y pues sí, terribles que están pasando en el mundo, y como ya habíamos platicado, de las cosas positivas que han pasado es que nos hemos podido reconectar con personas que viven muy lejos y que teníamos pláticas pendientes o proyectos por hacer. Y uno de esos era mío en particular, platicar contigo. Y antes de que empecemos a platicar, voy a presentarte. Claudia es traductora, una de las traductoras más importantes del alemán al español en México y tiene una trayectoria de más de 20 años como traductora literaria. Ha traducido a autores como Arnold Zweig, Franz Kafka y Mónica Maron y a los dramaturgos, uno de mis dramaturgos favoritos, Roland Schimmelpfennig y Anja Hilling. ¿Qué te gusta del alemán? ¿Qué, ¿Qué le ves al idioma que te gusta? Tú aprendiste alemán desde chiquita, ¿no? Sí, aprendí alemán porque me metieron al colegio alemán por una decisión tan arbitraria de mis papás, que realmente me marcó la vida. Yo no sé quién sería si no hubiera ido al colegio alemán. Y tampoco me imagino que me gustara más que lo que soy ahora, porque el alemán se ha vuelto realmente parte integral de mi vida, fundamental. No me imagino una vida sin hablar alemán, ¿no? Y es un idioma que me gusta mucho, casi por una cuestión emocional, diría yo, así de entrada, pues porque me ha acompañado la mayor parte de mi vida. Vivo en los dos idiomas, mi marido es alemán, entonces todo el tiempo nos la pasamos navegando entre los dos idiomas, es parte de mi cotidianidad y me parece que el alemán tiene una expresividad muy, muy grande, que es un idioma muy rico. Hay mucha gente que dice que porque su fonética es tan ruda, que es un idioma burdo, golpeado. A mí no me lo parece en absoluto, ni cómo suena, ni mucho menos cómo está estructurado y las posibilidades de expresión que ofrece. Pienso ahorita que me preguntabas qué me gusta, por ejemplo, algo muy particular del alemán es el manejo de los prefijos, ¿no? Que le puedes poner un prefijo a un verbo y ese verbo cambia de significado de una manera radical, nada más con cambiarle el prefijo. Y es una manera de matizar muy elegante, me parece a mí, y muy rica. Y esa es una posibilidad que no existe en el español. Claro, el español no es que sea menos rico, no es que sea menos expresivo, pero simplemente cuenta con otros recursos. En español matizas más bien usando adjetivos o sinónimos o explicando más. En alemán, para darle matices a veces muy, muy finos, basta con el uso de un simple prefijo, que por otro lado son enloquecedores, porque son tantos que a veces se puede uno confundir también muy fácilmente en el uso de los prefijos y decir una cosa que no era la que querías decir, equivocarte, y pueden ser errores más o menos chuscos o que pueden llegar hasta lo garrafal, ¿no? Ahora, como siempre, no se me ocurre ningún ejemplo concreto de un error así, pero sí, los prefijos, si no se los sabe uno bien, pueden ser muy latosos. Lo mismo, por ejemplo, que también es muy latoso para mí, los artículos, ¿no? A veces que, bueno, a diferencia del español son 3 artículos, no es solo masculino y femenino, sino que hay un neutro por ahí, pero que no funge necesariamente como neutro en español de lo bello, ¿no? El das, el neutro, es un artículo igual que cualquier otro, entonces tienes también que memorizar muy bien cuáles son los artículos de cada sustantivo, porque si no puede resultar pues incluso muy penoso que no lo digas bien. Es como decir engarrada en español, no sé, hiciste en vez de hiciste, o algo que te suene muy feo al oído, ¿no? La formación de plurales también de pronto se dificulta en alemán porque hay diferentes, no es nada más como ponerle S en español o ES. En alemán hay varias maneras de formar los plurales, entonces eso también de pronto resulta medio confuso, pero al mismo tiempo, pues es como, ¿qué te diré? Eso es peccata minuta, son los problemas gramaticales del alemán, pero que son realmente muy mínimos por comparación de las cosas que puedes hacer
para expresarte en alemán. Ya mencioné los prefijos, otra cosa que se me ocurre es esta aglutinación de palabras, ¿no? Que puedes, con una sola palabra, en la medida que le vas añadiendo, agregando sustantivos, puedes hacer una cosa grandotota que es muy descriptiva y muy bonita. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo del alemán. Y hay cosas que creo que ni siquiera sé cómo se usan en español o cómo se dicen en español, porque siempre las he usado en alemán con estos compuestos y que luego más bien tengo que estar traduciendo en mi cabeza, así espérame, ¿cómo diría esto en español? Claro, no es algo que me pase permanentemente en nada, mi lengua materna es el español y es donde más solvencia tengo, pero hay cosas que siento que se dicen muy bonito en alemán, que se dicen incluso más bonito que en español. Hay otras cosas muy chistosas del alemán a propósito de que suena golpeado. Pienso en una palabra como mariposa, ¿no? Que es tan sutil, tan ligera, mariposa. O en inglés butterfly. Y en alemán es Schmetterling. Schmettern es destrozar, es un golpe, zerschmettern. Y cómo a quién se le ocurriría hace no sé cuántos siglos de schmettern, de un verbo tan violento como schmettern, zerschmettern, estrellar, destrozar, romper, ponerle hacia una mariposa, ¿no? Entonces son cosas que de pronto se hacen muy curiosas del alemán, pero es un idioma que a mí me parece hermosísimo y riquísimo y sueño en alemán. O sea, estoy ya como tan sumergida, realmente tan inmersa en el universo de lo alemán, del idioma, de la cultura, de la cotidianidad, de todo, que me resulta ya muy difícil ser objetiva en cuanto al alemán. Soy subjetiva porque desde ahí me encanta, desde la subjetividad y la emocionalidad. ¿Y qué palabras te ponen especialmente de buen humor cuando las oyes en alemán? Pues, por ejemplo, Schmetterling, que se me hace muy chistosa. A pesar de eso, Sí, porque por chistosa, por contradictoria y prácticamente absurda y lógica, me da mucha risa. Me da mucha risa porque sí, pues eso, es una contradicción hecha palabra, ¿no? Entonces, eso me da risa. Que me pongan de buen humor. Me gusta mucho oír los dialectos, por ejemplo. No los entiendo, no los entiendo, ninguno. ninguno. O Ninguno. No. O sea, creo que los puedo reconocer algunos. Este es bávaro, este es de Colonia, este es de Berlín, este es suavo, qué sé yo. Y a lo mejor dos palabras por ahí sueltas, pero no los entiendo. Pero me gusta mucho oírlos y eso como que me pone de buen humor oírlos porque tienen una musicalidad muy propia. El bajo alemán, ¿no? El Plattdeutsch, que es como una mezcla, una cruza entre holandés y alemán y que además es tan regional que hay un alemán bajo en Münster y otro en Hamburgo y otro en una ciudad chiquitita que se llama Strahlen y otro en acá y allá. Hay en mil variedades de Platt tiene una sonoridad muy linda, particularmente el Platt. También es el idioma que hablaba mi suegra, por ejemplo. En Münster se habla un tipo de Platt y es una cosa que a mí me gusta mucho porque aquí en México están las lenguas indígenas, pero son lenguas en sí, son mundos aparte. En tanto que en alemán sí son lenguas propias, digamos los dialectos, pero que de alguna manera se fueron desarrollando a partir de una misma rama. Son ramificaciones de un mismo tronco. Entonces, bien que mal, hay vínculos, hay ligas entre uno y otro dialecto que, aunque no entiendas todo, si tienes como lengua materna alemán y naciste allá, algo captas porque finalmente son de la misma raíz. Y eso es algo que me gusta mucho porque no lo tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí el que habla como jarocho o como norteño no deja de hablar español. O sea, no es un dialecto del español, es español, pero con regionalismos, con cosas vernáculas, ¿no? si acaso a lo mejor la comparación sería entre los españoles de los diferentes países, así como el chileno o el Eso andaluz. sí, es así. Eso sí son dialectos del español, son variantes de un español original, digamos, que es el de la península, y que esos sí son dialectos, son variaciones, y que también, eso sí, para que veas, me gusta muchísimo el español. Ajá.
una defensora así a capa y espada de las variantes del español, que son maravillosas, que también pueden dar origen a unas confusiones chistosísimas y realmente te dan para muchas carcajadas. Pero como traductora, ahí, por ejemplo, yo soy de la opinión y soy militante en eso, que cada traductor debe poder traducir a su propia variante, no a esta cosa extraña, esta entelequia que le llaman español neutro, que o bien viene siendo el español peninsular, el castellano, o una mezcla extrañísima entre mexicano, argentino y colombiano y castellano, que nadie habla así, es una cosa que no existe, nadie habla español neutro. Pero entonces, a ver, ahora ya me voy a separar de mis preguntas originales. Sí, ya, perdón, ya me fui por otro lado. Porque ahorita que dijiste que esa entelequia no existe, acá lo que yo hago es enseñar una cosa que tampoco existe. Bueno, que existe, que es, ¿qué tanto existe el Standarddeutsch? El Hochdeutsch. Bueno, es que no se le llama ya Hochdeutsch, porque Hochdeutsch da la impresión de que hay un alemán alto que da una idea de superioridad. Pero entonces el Standarddeutsch, ¿qué tanto existe? Sí existe, porque es, o sea, de origen es el que se habla en la región de Baja Sajonia. Ok. De Sachsen. De ahí, porque se supone que tenían una fonética muy clara, una pronunciación muy clara, ese fue el alemán que se empezó a usar, y incluso, digamos, en estaciones de radio, antes de que hubiera la televisión, porque era un alemán que supuestamente entienden todos, y hay un grupo de gente real que sí lo habla. En Hannover, por ejemplo. En Hannover, sí, o en Göttingen, en toda esa región, pero por ejemplo, tengo una amiga que es bávara, que nació en Múnich, su familia vive ahí de no sé cuántas generaciones y ellos no hablan bairish, o sea, no hablan bávaro, ni siquiera entre ellos en la casa. En su casa se habla este alemán estándar. Entonces es algo que sí, sí existe, no es que sea un alemán neutro, es un alemán estándar, entre comillas, que finalmente viene a ser como el alemán de Prusia, el alemán de Alemania del Norte. Ese fue el que también por una decisión política hegemónica, se decidió que ese era el alemán estándar y no el que se habla en Baviera o el que se habla en Suabia o qué sé yo, donde están estos otros dialectos que si a lo mejor ahí hubiera vivido Bismarck, si Bismarck no hubiera sido prusiano, sino bávaro, a lo mejor lo que se consideraría el alemán estándar sería el bávaro, ¿no? Siempre son decisiones políticas, pero este alemán estándar sí existe y sí se habla, es como el alemán más, menos regional, sin tintes regionales, digamos, más allá de esta región concreta en donde sí está arraigado, pero es un alemán que en realidad te pueden entender en toda Alemania, quizá menos que te vayas a lugares, a pueblos muy, muy chiquitos, muy rurales, muy perdidos, donde la gente solo habla su dialecto local, pero yo creo que eso es más bien ya entre la gente muy mayor, ya todos los jóvenes hablan este alemán estándar, además de su propio dialecto, o la mayoría por lo menos. Ajá. Pero bueno, luego hablaremos otra vez de esas entelequias, porque es más o menos lo que nos pasa a nosotras con nuestro español. O sea, sí tenemos algunos regionalismos, pero en realidad nosotras también hablamos un tipo de español. Claro, es una cuestión de registros, es un español o un alemán culto, digamos, ¿no? Académico. Académico. Cuando yo traduzco literatura, me gusta poder, o sea, entre más elevado sea el registro, menos regionalismos vas a tener, menos localismos vas a tener. Pero incluso, por ejemplo, pienso en la forma de conjugar los verbos. En México conjugamos diferente a como se conjuga en España. En España yo he visto la tele, en México yo vi la tele. Entonces, cuando traduzco, a mí me gusta traducir a mi español, al español que yo uso, aunque el registro sea más o menos elevado, porque son textos no coloquiales. En el teatro es diferente, el teatro es oral. Ahí sí tienes que traducir usando localismos, regionalismos, groserías del país, porque si no se pierde toda la cosa viva, la lengua viva que es el teatro. Pero por escrito, aunque no uses regionalismos, sí puedes usar ciertos matices locales, como esto que te decía de la conjugación, la elección del léxico también. Aquí en México no usamos bragas, usamos calzones. Ah, ya te iba a decir, yo sí las uso. No usamos sujetadores, usamos brasieres. No prendemos cerillas, sino cerillos. Entonces, la elección del léxico, sin que sea una cuestión aquí sí de que estoy hablando como veracruzana o como tamaulipeca,
Así se habla en México y son diferencias lexicales de cómo se habla en España, ¿no? Entonces yo cuando traduzco a mi español mexicano, porque yo no hablo como española, yo no manejo el léxico español de España porque no fui socializada en ese contexto lingüístico. Y hasta ahora he tenido la fortuna, incluso muy al principio de mi carrera, cuando nadie sabía quién era y nadie me hacía ninguna concesión, nunca nadie me pidió que tradujera al español neutro o que tradujera al español de España, si eran editoriales españolas. Solo una vez ahí sí hice una excepción porque realmente ese sí fue un libro que traduje para España. No era un libro de una editorial española que distribuye en México, sino una editorial española que publica en España, el libro se iba a vender en España. Entonces, el acuerdo al que yo llegué fue, yo traduzco en mi propio registro lingüístico y si ustedes lo quieren castellanizar, lo castellanizan, pero no me pidan que yo escriba como escriben ustedes porque va a salir una cosa postiza, fea, falsa, ¿no? Artificial. Entonces, si ustedes le quieren cambiar el léxico, si ustedes quieren cambiarle la conjugación, háganlo, pero no lo voy a hacer yo. Y al final ya ni me acuerdo si lo hicieron o no. Déjame ver. Si quedó en vosotros, por ejemplo, o en ustedes. O sea, creo que le cambiaron cosas mínimas, pero me parece que ahí ni siquiera le cambiaron la conjugación, por ejemplo. Este es un libro precioso, por cierto, Bambi. La edición de Bambi, con unas ilustraciones de textiles. Es una artista mexicana maravillosa que se llama Jimena Romero. Entonces fue un libro muy bonito de traducir que viene con estas ilustraciones, por ejemplo. Y pero bueno, ¿no? Eso es, y lo que a mí me parece es que si hay un traductor chileno que va a traducir una obra, pues lo tendrá que traducir al español que se habla en Chile y no al que se habla en España, y mucho menos al que se habla en México o en Argentina, sería ridículo. Y eso es algo, por ejemplo, ahora voy a traducir al español unos libros de Ana Degars y fue con la condición así específica de que iba a ser traducido al español de México, porque esas obras siempre se han traducido en España. Y incluso cuando firmamos el contrato de traducción con la editorial alemana, ellos habían puesto para traducir del alemán al castellano. Y dije, no, señores, lo vamos a traducir al español mexicano. Y sí me aceptaron el cambio. Yo quiero pensar que eso es un parteaguas, ¿verdad? Claro, solo se va a distribuir el libro en México, entonces eso hace que les haya dolido mucho menos poner español de México. Si lo hubiera comprado una editorial española y se fuera a publicar no solo en México, sino también en España, probablemente ahí hubiera sido un poco jalar y estirar, ¿no? Pero son pasitos que vamos dando también como para pues darle la misma legitimidad y el mismo valor al español que se habla en México que al que se habla en la madre patria, o al español que se habla en toda Latinoamérica que al que se habla en la madre patria, que es el país, digo, pues si comparas España con el número de hispanoparlantes en el continente americano. Es muchísimo menos, sí, ajá. ¿No? Entonces, pero bueno, me fui muy por otro lado. Sí, pero bueno, es un tema del que de todas formas íbamos a hablar en algún momento. Otra pregunta que tenía, no vamos a acabar hoy de hablar de todas las cosas que tenemos que hablar. De Ana Segas, por ejemplo, ya hablaremos en otro momento. En otro momento. Porque es otro gran tema. Sí, y también para un buen rato. Sí, otro tema del que vamos a hablar después va a ser también la autoría de la traducción, porque la traducción no nada más es un paso técnico, así como, pues lo pasamos, ¿no?, por una máquina, sino es, como dijiste, volver a escribir un texto y es pasarlo otra vez por un proceso creativo. Totalmente. Pero de eso hablaremos en otro momento. Pero ahora te quería preguntar, así como en este primer acercamiento a alguien que está trabajando constantemente con el idioma, si no te hartas a veces, ya, sí, no quiero pensar ya en alemán, no quiero tener nada que ver con el alemán. No con el alemán tu esposo, sino con el... Mejor no entramos en detalles. No sé, creo que a ese grado no realmente, porque
¿qué te diré? Hay veces que sí me canso de estar hablando en alemán con Gerold y entonces, como los dos hablamos los dos idiomas, pues no hay ningún problema, hago el switch y cambio a español y sigo hablando en español, pero sin que me dé cuenta al rato ya volví a cambiar el switch y estoy hablando en alemán. Yo creo que no me acabo de hartar realmente porque navego de manera permanente entre los dos idiomas. Y a veces es muy chistoso. Aquí en la casa, como hablamos los dos idiomas diariamente, cambiamos sin transición. A veces incluso en la misma frase, cambiamos de un idioma al otro. Entonces, digamos, creo que no puedo llegar al grado del hartazgo, porque siempre está como la salida fácil de irme al español en ese momento, ¿no? Y el alemán es una presencia tan constante en mi vida como el español. Y como los dos me son tan familiares, tan cercanos, tan afines, entonces si no sé decir algo en uno de los dos en ese momento, pues cambio al otro, bien cómodo. Al contrario, me da como una sensación de que tengo alternativas de expresión. Claro, esas las tengo solo aquí en mi casa, sola con la gente, con mis amigos bilingües, que pues con mis amigos alemanes que viven en México o los mexicanos que hablan alemán, nos la pasamos navegando entre los dos idiomas tranquilamente. El problema viene cuando estás con alguien que o no habla alemán o no habla español. Entonces sí te tienes que quitar el chip del otro idioma y dejar puesto nomás el uno y entonces sí concentrarte y decir, a ver cómo se dice esto bien en cualquiera de los dos idiomas que estoy usando en ese momento. Y es muy chistoso porque de veras yo ya casi estoy acostumbrada a pensar en las dos vías, o sea, no solo en hablar, yo pienso también en alemán, casi a la par que en español, dependiendo de lo que piense, o cuando escribo en mi diario o lo que sea, dependiendo de lo que quiero decir, lo escribo en alemán o en español, o lo hablo en alemán o en español, como te decía, sueño en alemán y en español. Entonces en mi cabeza están puestos los dos chips. De todas maneras, insisto, el español sigue siendo mi lengua materna y no tengo en alemán el dominio que tengo del español, aunque sí es un idioma que casi diría yo, si existiera algo así como una segunda lengua materna, te diría que el alemán desde luego es mi segunda lengua materna, ¿no? Pero no me harta, no me harta, lo amo con pasión y desenfreno. Ok. Em, qué bonito. Y la otra pregunta que tenía es, a ti, bueno, otra de tus facetas profesionales es como intérprete, que es una cosa muy distinta a la traducción, porque ahí no estás sola en tu casa con los libros y con los textos, sino que estás frente a un público con alguien que está hablando y tú estás siendo como su portavoz o algo más. Y ahí te quería preguntar qué pasa contigo cuando eres intérprete y en particular, porque esto me lo imagino yo, eh, no sé si cuando le hacen, por ejemplo, no sé, hay muchas situaciones en las que se requiere un intérprete, entonces puede ser que le hagan una pregunta a alguien y esa persona se indigne o se enoje y entonces tú tienes que interpretar también, no sé, me pregunto yo, la indignación de esa persona. No sé si tú también sientas lo que siente la persona a la que tienes que servir de intérprete. Sí, es muy chistoso porque te cuento que creo que yo fui primero intérprete que traductora, o se dio casi a la par. Y a mí me lanzaron al agua para ser intérprete. Yo ni siquiera sabía que podía interpretar, igual que no sabía que podía traducir. Aquí quiero aclarar, yo no estudié traducción ni estudié interpretación, soy autodidacta, porque descubrí que podía hacerlo. Y empecé en el Instituto Goethe cuando estaba ahí, cuando trabajaba, pues en los años 90, me parece, que era director en ese entonces, no me acuerdo qué fue primero, así que me pasaron a traducir un artículo de periódico y me dijeron, oye, ¿tú crees que lo puedes traducir? Y pues yo creo que sí, puedo hacer la prueba, pum, 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 lo entregué y me dijeron, síguele pasando trabajo. Y luego la otra fue, cuando empecé a traducir, hubo un congreso sobre VIH, SIDA, y la intérprete que iba a ir no fue porque se enfermó súbitamente ese día, entonces canceló el mismo día.
Entonces me preguntaron, oye, ¿tú crees que tú podrás interpretar? Y estás loco, yo nunca he interpretado, nunca. Dijeron, es muy fácil, es una mesa redonda, es consecutiva, no es simultánea, no es con cabina, y es un ambiente muy informal, entonces no te preocupes, no tiene que salir perfecto. La interpretación consecutiva quiere decir que primero habla quien esté hablando y después de eso vas tú. Así es. Y la simultánea es en cabina con audífonos y micrófono y la gente afuera tiene puestos también unos audífonos y oye, la intérprete simultánea interpreta al mismo tiempo y la consecutiva no. Primero habla el ponente unas frases, se calla y después habla el intérprete. Y así lo hicimos y esa mesa redonda salió muy bien y me di cuenta que efectivamente tenía yo la facilidad. En ese momento tendría yo 20 pocos años, 23, 24. Tenía una memoria prodigiosa que desgraciadamente he perdido al paso del tiempo. Ni siquiera usaba, no notaba, no usaba blogs, hacía todo de memoria. Entonces hice esa primera mesa redonda y en la noche que hubo una conferencia de prensa, dijeron, ¿te avientas la conferencia de prensa? Y fue en la tele y la hice. Me dio diarrea, creo, del susto, pero la hice. Y de ahí me di cuenta que podía interpretar y que lo hacía bien y además creo que eso es algo que desde el principio lo tuve y quizá justamente porque no lo estudié, porque la academia no me cuadró, digamos. Desde el principio mi manera de interpretar ha sido como muy espontánea, muy fresca, muy mimética con el que habla. O sea, y eso tiene que ver con lo que me preguntabas. Cuando yo estoy interpretando a alguien, sea hombre o mujer, yo me mimetizo con esa persona. O sea, haz de cuenta que me meto en sus zapatos y me han dicho, eso pues no lo puedo ver, no me puedo ver a mí misma, nunca me he visto filmada cuando interpreto, pero me han dicho que hasta los gestos que hace la persona los hago yo. Ya no digamos el uso de las manos, yo por sí uso mucho las manos para hablar, pero cuando interpreto a alguien no uso mis propios gestos de las manos, sino que uso los gestos de las manos que hizo la persona que está hablando, los gestos de la cara son los de la persona que está hablando. El año pasado que fue un fotógrafo alemán, estuve interpretando yo se pasó una película en la Cineteca sobre este fotógrafo alemán, Sven Marquardt, y yo lo estuve interpretando. Y bueno, es un hombre tatuado, lleno de piercings, muy rudo. Y cuando terminamos, su asistente me dijo, es que es impresionante verlos. Era como estar viendo a Sven en mujer. Y eso, o sea, no se parece nada, ni estás tatuada, ni tienes piercings, ni nada. Y sin embargo, yo veía a Sven y luego te veía a ti y veías a Sven en mujer. Si Sven fuera mujer, serías tú. O sea, a ese grado. Entonces, claro, cuando hacen una pregunta que le indigna al ponente, yo ya estoy tan metida en sus zapatos, estoy tan encarnada en ponente, que por supuesto que yo también me indigno, ¿no? Entonces lo volteo a ver así como, hazme el favor, lo que nos están preguntando, ¿no? Y entonces contestan así, pues, y claro, y contesto creo que hasta en el mismo tono, ¿no? Digo, incluso el ponente, nunca me ha tocado un ponente que realmente pierda la cabeza de furia y empiece a insultar al público, no sé qué haría. Porque son alemanes. Porque exactamente, si fueran italianos, sí sabe, ¿verdad? O españoles o mexicanos, pero bueno, mexicanos sí he interpretado al alemán, pero nunca me ha pasado ese caso. Pero si el intérprete contesta, si el ponente contesta con un tono de molestia, ¿qué te diré? Yo trato de contestar cortés, educada, o sea, de interpretar de manera cortés y educada, pero creo que sí se llega a traducir la molestia que siente la persona a la que le preguntaron, el ponente, ¿no? Ahorita me estoy acordando de otra situación que tuve muy, muy al principio de mi pues sí, carrera, diría yo, como interpreté, y que ahí más bien fue lo contrario, porque me tocó interpretar, perdón, a un director de orquesta alemán, cuyo nombre no recuerdo, que era tan grosero, pero tan grosero, que si yo hubiera interpretado, si yo les hubiera interpretado a los músicos lo que estaba diciendo el bárbaro director de orquesta, probablemente hubieran botado los instrumentos y se lo hubieran ido encima o se hubieran salido a la calle y hubieran dejado de ensayar. Entonces, ahí al contrario, ahí tuve que mediar. Y ahí me di cuenta además que realmente los que tenían la razón eran los músicos mexicanos y no el director alemán. Entonces, ahí sí es como
Es como Mafalda en la ONU, ¿no? Interpretando en la ONU cuando trataba de que no se mataran israelíes y palestinos y así, ella en su fantasía de cuando iba a ser intérprete en la ONU. Entonces, dile a estos estúpidos que están llevando mal el ritmo. Dice el maestro que si pueden atender mejor el ritmo, por favor. O en otra ocasión que fuimos al Cervantino con creo que era el Deutsches Theater Berlín, y que traían, no me acuerdo si era La Orestiada. Sí, fue La Orestiada, un montaje monumental, gigantesco. Ese lo fui a ver con Thalheimer. Bueno, de Thalheimer. Ajá. Sí. Y yo organicé esa gira por parte del Instituto Goethe para que fuéramos al Cervantino con el Deutsches Theater, el Teatro Alemán de Berlín. Y bueno, yo era la responsable de toda la gira, entonces me llevé a una asistente, una practicante del Goethe, y la dejé a ella interpretando, porque también manejaba los dos idiomas bastante, bueno, el alemán de por sí y el español lo suficiente, interpretaba más o menos, no era intérprete, pero lo podía hacer con cierta solvencia, y mientras yo me fui a interpretar en una conferencia de prensa, que ahí sí era importante que se hiciera una interpretación profesional, y yo los dejé bien a todos, y regresé, y los técnicos alemanes se estaban matando con los técnicos mexicanos. ¿Y por qué? Porque la practicante tuvo a bien interpretar literalmente. Entonces el técnico alemán decía, es que estos no entienden nada, lo que estoy pidiendo es esto. Y esta chava les traducía tal cual, que dice que no entiende nada, que le traigan lo que está pidiendo. Y entonces el mexicano decía, dile a este estúpido que no me hable así. Y la chava le traducía al alemán, dice que no seas estúpido, que no le hables así. Entonces estaban al borde de una batalla campal cuando yo regresé. Entonces ahí hubo que hacer un trabajo de pacificación previa antes de poder seguir trabajando de ninguna manera con pedir perdón, disculparse, no, es que fue un malentendido, no, nunca el señor técnico alemán quiso decir esto, el técnico mexicano tampoco, fue un malentendido, y a ver, tú cállate, ya no interpretes nada y déjame a mí retomar la batuta. Entonces ahí es al revés, también tienes que medir. Pero es que ahí se trata de códigos. Eso también lo viví yo un par de veces con una compañía alemana con la que yo trabajaba, o con la que trabajo todavía, que cuando vienen, ellos hablan de cierta forma y con cierta claridad a la que no está acostumbrado ningún mexicano. Exactamente, Jamás. que aquí no parece claridad sino grosería. Exacto. Lo tienes que considerar, digo. Y los mexicanos, al contrario, estamos acostumbrados a decir ahorita, al ratito, y un alemán está acostumbrado a tomar eso como una respuesta de que se hará, de que eso sucederá, ¿no? Exacto. Entonces, sí, interpretar tiene estas dos vertientes, depende en qué contexto estás interpretando. También me tocó interpretar, por ejemplo, en contextos terapéuticos de psicoterapia, y ahí prácticamente tenía yo que ver cómo hacerle para interpretar con tal grado de empatía que prácticamente se sintiera como que yo no existía, ¿me entiendes? O sea, como porque pues es un cuerpo extraño, si estás en una terapia y tienes ahí un cuerpo extraño, un intérprete que por qué demonios está oyendo lo que tú le estás diciendo al terapeuta o a la terapeuta, en ese caso era mujer. Entonces yo trataba como de, pues sí, de mimetizarme a tal grado con la intérprete, con la terapeuta alemana, y de empatizar al mismo tiempo a tal grado con la paciente mexicana, que fuera una comunicación muy fluida entre ambas, en la que lo que más importaba era la emocionalidad. Ahí era una cosa de intimidad, de emocionalidad, de confianza, que eso era lo que tenía que transmitir. Una vez que no pude interpretar yo y que llamaron a otra persona para este mismo grupo de terapeutas, me dijeron, es que fue horrible, porque era una intérprete técnica que era impecable en la técnica, pero era un palo la mujer. Y tú no puedes ser un palo cuando estás hablando de experiencias traumáticas de tu infancia, o de que tu mamá se murió, o que el nacimiento tal de tu hijo que fue muy difícil, y esta mujer traduciendo como si estuviera, interpretando como si estuviera en Volkswagen hablando de tornillos y motores, ¿no? Entonces también la interpretación varía dependiendo de para qué interpretas. Yo he hecho interpretación simultánea, sí la he hecho, pero no me gusta porque me falta esta parte viva, emocional, del trato directo con el público. A mí lo que me gusta mucho interpretar consecutivamente
es justamente esta cosa viva entre el ponente y el público, que hay una reacción inmediata, hay una interlocución viva, no es a través de un micrófono, es aquí cara a cara, y además, te comentaba yo ayer que creo que yo en el fondo de mi alma soy una actriz teatral frustrada. Entonces, no de balde los intérpretes se llaman intérpretes, igual que a los actores también les dicen intérpretes. Entonces a mí, si a mí me pones en un escenario, arriba en el escenario y el público allá abajo en el taquerío, y yo estoy aquí con los reflectores encima, no, bueno, estoy en mi elemento, me parece maravilloso. Aunque solo sea la intérprete de la protagonista de esa noche, que es la estrella de la película, por ejemplo, ¿no? Pero, pues sí, ella es la protagonista, pero de refilón, pues yo también ahí estoy en los reflectores y eso me gusta mucho. Nunca me ha dado pena hablar en público, nunca. Al contrario, me revitaliza, después estoy así como eufórica de la adrenalina. Sí me da miedo antes, o sea, me da pánico escénico, pero en cuanto empiezas a hablar, ¡pum! Ya. Y eso es algo que es como el polo opuesto de la traducción, donde efectivamente estás solo en tu casa, en tu computador, con tu computadora, con tus libros, sin ningún tipo de interacción. Entonces, aunque yo traduzco mucho más de lo que interpreto, mucho más, pero esos espacios de interpretación que sí se abren, bueno, que solían abrirse antes del coronavirus, por lo menos 2, 3 veces al año, eran una muy buena o son un muy buen equilibrio para esta parte solitaria de la traducción, porque tengo las dos cosas, esta cosa muy social, muy de interacción directa y el aislamiento en mi torre de marfil con mis libros, ¿no? Literalmente una torre, como lo estamos viendo. Pues sí, mi oficina está en la azotea de la casa. Oye, pues es que hay un montón de preguntas más. Lo bueno es que vamos a seguir platicando. Efectivamente, como dijiste al principio, será una serie de charlas, una serie de capsulitas. Sí, porque sí, hay muchas preguntas más. Por ejemplo, ahorita que decías que eres autodidacta y que eso hizo que la academia no te volviera cuadrada. Ya en algún otro momento hablaremos de eso porque, por ejemplo, pues yo también creo que, digo, yo también me hice así como maestra autodidacta y a veces pienso que eso ha sido una ventaja y a veces siento que debería, bueno, siempre he estado en ser autodidacta no significa no estar en formación, como no, tú claro. lo dijiste, o sea, tú has estado autodidacta significa que uno se forma a sí mismo. Exactamente, que aprendes por tu cuenta, pero sí, Ajá. en eso. Uh-huh. Pero entonces vas agarrando de aquí y de allá lo que crees que viene mejor para lo que para tu desarrollo profesional, pero de eso ya hablaremos después. Y también luego platicamos de si tú crees, en qué procesos has estado envuelta como maestra o qué tan buena maestra eres. Pues tallerista, maestra nunca he sido, coordinadora de talleres. Pero bueno, sí, ya lo hablaremos en otro momento. Y de muchas otras cosas más. Creo que sí. Pues muy bien. Muchas gracias, Claudia. No, muchas gracias a ti, María. Es muy bonito que se abran estos espacios para hablar de estas cosas que por lo demás no necesariamente tienen por qué salir a la luz, ¿no? O sea, no son temas que se traten mucho. Sí, y ya se ve la elocuencia que yo tengo de repente. Pero bueno, seguramente cuando haga la edición vas a ver la elocuencia que sale. Hombre, va a quedar perfectísimo. Pues nada, pues nada, Pues nada, maja. pues nada. No, de veras se me tapó el cerebro, no sé por qué. Le meteré drano para ver si así. Lo bueno es que no pasa nada porque se puede editar todo. Todo se puede editar. No, pero déjame decir 2 palabras coherentes. No puede ser.
para terminar. No, es que me encantaron tus anécdotas no, lo de la interpretación, lo que decías de la interpretación de los problemas que pueden surgir cuando interpretas todo absolutamente literal y técnicamente correcto. Eso es... Matas el mensaje. Sí, porque ahí lo que te estás pasando por alto son todos los códigos culturales que tienes que interpretar, que no es nada dicho, no está dicho de ninguna manera, pero si no los entiendes, si no los transmites de alguna forma, entonces le das al traste al mensaje. O a la comunicación. A la comunicación, ya no hay comunicación posible. Y yo creo que por eso eso es en parte del éxito que tienes tú, en particular como intérprete y como traductora, y es que conoces muy bien cómo funciona este país y cómo funciona Alemania también como país. Es decir, no nada más se trata de conocer una serie de palabras y una serie de reglas gramaticales, sino que tienes que entender cómo funciona la gente que usa esas palabras y esas frases. Claro. Porque de otra manera le das al traste a la comunicación. Sí, sí, totalmente, de acuerdo. Sí. Y esa es mi ventaja de vivir, digamos, a caballo, pues entre los dos países, entre las dos culturas. Sí. Y bueno, no solamente yo creo que casi todas las intérpretes viven así, pero también hay diferentes especializaciones en las intérpretes. No es lo mismo una intérprete de conferencias, que tiene que ser muy técnica, muy precisa, muy clara, muy poco emocional, que alguien como yo, que traduzco, interpreto básicamente para eventos culturales y que estoy moviéndome entre artistas o entre cineastas, músicos, así. Entonces, pues necesitas otro tipo de habilidades, digamos, ¿no? De sensibilidades también. Sí. Uh-huh. Yo a lo mejor no soy tan buena intérprete de conferencias como sí soy intérprete consecutiva en este tipo de cosas más personales, ¿no? O sea, yo siento que como intérprete ese es mi mayor talento, precisamente esta empatía que puedo generar hacia el ponente y hacia el público y la sensibilidad para ambos contextos culturales y la inmediatez con que transmito el mensaje, ¿no? La frescura, esta mímesis con el ponente y demás. Eso sí creo yo que es mi absoluta especialidad, es como mi fuerte. En la cabina no es que sea una mala intérprete, pero pues es que no puedo hacer lo que sé hacer mejor, porque en la cabina no tienes al ponente aquí, no hay esa cercanía, ¿no? Uh-huh. Hay quien será muy buen intérprete en cabina y no necesita tener esta otra vertiente porque ni trabaja en eso, ¿no? Sí. Bueno, y otros de los temas que luego ya hablaremos, de los que ya hemos hablado también en persona, es cuál es el futuro de la traducción ahora con tanta máquina, con los algoritmos. Ya sé, esa pregunta seguramente la traen ustedes como también la han discutido en la Metli, me imagino, no sé. Pues fíjate que poco, estamos metidos como en más cosas. Eso es algo a lo que más lo he hablado con los colegas en Alemania, por ejemplo, están en casos de traductores o así. De pronto sí es, hoy justo en la mañana me decía Gerold que acababa de salir un manual del VDU, de la Asociación de Intérpretes y Traductores Técnicos Alemanes, que es sobre esta traducción hecha por máquinas, ¿no? Por la automatización que hay ya, y lo queremos comprar porque pues es una cosa interesante y que se nos está viniendo encima, entonces sí es un tema. Sí, porque ya es lo de hoy. Aquí, ya está aquí, no es en futuro, ya está. De 5 años para acá, de cuando yo empecé a ver las traducciones que me entregaban mis alumnos hechas por Google Translate a las que me entregan hoy hechas por Google Translate, por más que les digo que no lo hagan, ya veo una considerable mejoría. Es decir, esto ya es la actualidad y no es algo que uno pueda decir. No, sí. Y la tener que decir que no existe. Sí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero igual luego lo platicamos. Y muchas cosas más. Claro. Y muchas cosas más que se nos van ocurriendo además sobre la marcha.
Pero bueno, Muchas gracias, María, por la invitación. gracias a ti por todo el tiempo y las maravillosas anécdotas. Ahora resulta que hemos estado en los mismos lugares desde hace mucho más tiempo del que creemos. No en balde nos conocimos, no en Sí. balde nos conocimos. Pues bueno, que pasen muy bonito fin de semana. Gracias igualmente.